así vamos a estar con corazón dispuesto, con mentes receptivas para recibir la palabra del Señor. Él pone el pan de vida sobre la mesa y nosotros comemos las palabras que son espíritu y son vida. Nos disponemos a escuchar las palabras del Señor y les pido que juntos en casa inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Oremos. Padre, en nombre del Señor Jesús, es que estamos reunidos, papá, en este día que tú dijiste sería consagrado, en este día que tú dijiste sería tuyo, nuestro día contigo, Señor. Es tu palabra, espíritu y vida, son tus palabras, salud para nosotros, las que nos renuevan el pensamiento y el corazón. Está escrito, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no se avergonzaron. Declaramos, Señor, mentes receptivas, corazones dispuestos, te adoramos y bendecimos. Creemos en tu palabra, creemos en tu verdad. Recibimos, Señor, el pan de vida, las palabras que sanan nuestro ser, que renuevan nuestros pensamientos, que alteran nuestras circunstancias, que nos dan vida, que soplan vida a nuestra vida. En Cristo Jesús oramos, en Cristo Jesús te damos gracias. Precioso Espíritu Santo, quédate entre nosotros. Haz carne tus palabras en nuestro corazón. Revélanos a Jesús, revélanos tu palabra, ábrenos las escrituras, sean abiertos los entendimientos a las palabras de vida eterna, a las razones prudentes, a las verdades eternas. Revélanos las escrituras, huya toda distracción del medio ambiente, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y con corazón dispuesto y mente receptiva, nosotros recibimos tu palabra. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, ante la situación de carácter mundial que no es desconocida para ninguno de nosotros, yo creo que fue el Santo Espíritu de Dios el que dio esta enseñanza y yo le pedí al Señor, háblame tus palabras, dime qué es el mensaje del Espíritu a la iglesia. Y yo espero que esto sea de grande bendición, de grande provecho a tu vida, a tu familia y a mi vida. Dicen las palabras del Señor así: los discípulos iban al lado de Jesús y ellos pasaron cerca de unos edificios. Cuando los discípulos voltearon a ver los edificios, Jesús observa que los discípulos están mirando las construcciones de la ciudad y se dirige a la construcción de la ciudad y se dirige a los discípulos y les dice: ¿ven todo esto? Yo les anuncio anticipadamente que todo esto, de todas estas construcciones que impresionan a ustedes y a las personas, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos siguieron caminando. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús se sentó con ellos para enseñarles y ellos le preguntaron: cuéntanos, ¿cuáles serán las señales de tu regreso y del fin del mundo? Y esto se encuentra en Mateo 24:3. Ellos dijeron: Señor, ¿cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, comienza una serie de eventos apocalípticos. Jesús les da el listado de estos eventos que distinguirían los tiempos finales. Pero entre ellos, que son varios, yo quiero enfatizar en uno en particular. Entonces, nosotros comenzamos esta lectura en Mateo 24:3, pero yendo al versículo 24 del mismo Evangelio según San Mateo, capítulo
24, Jesús dijo estas palabras, palabras de Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ellos harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Entonces dice, los discípulos le preguntan, ¿cuál será la señal de tu regreso? Y Jesús da un listado de señales, de eventos apocalípticos, que serían la evidencia innegable de que Él está cerca. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? ¿Se levantarán falsos cristos? Jesús les contesta, encontramos en el Evangelio según San Mateo 24:24, una de las señales significativas. En ella vamos a enfatizar, no vamos a mirar todas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Dice aquí que ellos son falsos, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, pero que harán señales y prodigios. ¿Cómo descubrir? Los discípulos pensaron, bueno, nosotros te reconocimos a ti porque nadie había hecho las señales que tú haces. ¿Cómo podemos identificar que alguien es falso? Como una de las señales de los últimos tiempos, una persona falsa, pero que le acompañan prodigios. Los prodigios son señales milagrosas sorprendentes. ¿Cómo podemos saber que esas personas son falsas? ¿Cómo identificarlos? Cuando ellos están diciendo esto, Jesús les ha dicho, yo ya se los he dicho antes. Nosotros vamos ahora al Evangelio según San Mateo capítulo 7 y versículo 15, porque estábamos en Mateo 24, pero en el verso 25 Jesús dice, yo ya se los he dicho antes. Así que el Evangelio, según San Mateo en el capítulo 7, registra la amonestación de Jesús a este respecto. Y les dice, cuídense de los falsos profetas, hablando con sus discípulos, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que Jesús está diciendo que estas personas no solo harían prodigios, milagros, señales maravillosas, sino que tendrían una apariencia de piedad. Dice que vendían aparentando humildad, porque dice con vestidos de ovejas, aparentando humildad, mostrando algo que está muy lejos de la verdad. Así que los discípulos dijeron, no solo estas personas falsas harán prodigios y milagros, también tendrán una apariencia de piedad, se verán como buenas personas. ¿Cómo podemos en estos últimos tiempos identificar algo así? Pues la iglesia de Jesucristo en estos momentos estamos viviendo eventos apocalípticos. Entonces Jesús dice algo en lo que hoy enfatizaremos y cada uno de nosotros debe poner aquí su corazón. ¿Cómo podemos saber? Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Jesús dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Jesús no está diciendo, ¿acaso se recogen uvas del manzano? No está comparando dos árboles frutales, está comparando un árbol frutal con un árbol estéril, con un árbol que no tiene fruto, que casi no tiene hojas y que es puro espino. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes tienen que mirar, no se puede recoger uvas de un espino, no obtendrán un fruto bueno de una mala persona. El buen árbol nunca va a dar un mal fruto y el mal árbol no va a dar un buen fruto. El fruto, amados, es resultado de un trabajo en el ser humano. Colosenses 3:5 dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. El fruto es el resultado de un trabajo del corazón. Los dones son muy espectaculares, son muy llamativos. Cuando nosotros vemos milagros,
milagros o alguien profetizar o moverse en cosas sorprendentes, los seres humanos tenemos la tendencia de inquietarnos y seguir personas que nosotros vemos que manifiestan, pero Jesús advirtió que habría falsos cuyas señales los seguirían y que la manera de identificarlos sería mirar el fruto. ¿Qué es el fruto? Fruto es un carácter que se ha trabajado. Fruto es una persona tiene fruto cuando tiene autocontrol y disciplina. El fruto es el resultado de un trabajo. El don es un regalo del Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero el fruto es el resultado de trabajar en nuestras actitudes, en nuestras pasiones, en control de nuestros propios deseos y pensamientos. Pablo a los Colosenses les dice en el capítulo 3, hagan morir lo que es propio. Y hacer morir es que nosotros haremos un trabajo, es que las personas tienen que hacer un trabajo de autocontrol. El fruto es el resultado de esfuerzo y disciplina, según Hebreos 12. En verdad que ninguna disciplina al presente, dice el escritor inspirado, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de esa disciplina, de un trabajo constante, habrá un fruto apacible de justicia en quienes se han ejercitado en la disciplina. El fruto es el resultado de autodisciplina. Disciplino mis pensamientos. Pongo control a mis sentimientos. Tomo control de mis emociones, de mis deseos, de mis malos hábitos. Yo ejerzo un trabajo. El fruto es el resultado de una búsqueda permanente, de una búsqueda continua, progresiva y comprometida. Segunda de Pedro 1, versículo 5 dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Esfuércense por añadir a su fe. Ya tengo fe, ahora voy a desarrollar virtudes. Tengo virtudes y fe, ahora me voy a esforzar por alcanzar conocimiento. Tengo fe, virtud y conocimiento, ahora voy a ejercer dominio propio porque esto puede envanecerme, porque puedo caer en cualquier lazo del enemigo, porque puedo enorgullecerme, porque puedo desarrollar arrogancia. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, porque si estas cosas están en ustedes. En el mismo contexto, porque nosotros seguimos en Mateo capítulo 7, Jesús dijo, el fruto es según el árbol. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros en esta época de eventos apocalípticos, de confusión, de iglesia en casas, de no congregarnos, Jesús nos amonesta. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día, Señor. Pero no es el que me invoca, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense bien, Evangelio según San Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Vamos a comenzar, ¿en cuál día? En el día final, en el día cuando nosotros tenemos que entregar cuentas, en el día cuando se separen las ovejas de los cabritos, en el día en que un grupo enorme de personas estará a la derecha del Señor y otro a la izquierda. ¿Por qué los discípulos dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, no hicimos muchos milagros, no hablamos en las plazas? ¿Por qué están preguntándose eso? Quizá porque no están conducidos a la derecha con los corderos, los herederos de la vida eterna, sino
sino porque están siendo conducidos a la izquierda y ellos preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos de este lado? Si profetizamos, si predicamos, si expulsamos incluso demonios. Yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Estas personas, yo creo que se esforzaron mucho, estos hermanos, se esforzaron mucho por desarrollar sus dones, sus capacidades. Pero fíjese que aquí me llama mucho la atención, nos debe llamar la atención que Jesús dice, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, incluso cuando se trata del servicio a Dios. Tenemos que hacer y estar seguros que lo que estamos haciendo para el Señor es justo lo que Él nos ha pedido. Es aquello que Él nos pidió y lo que nos encomendó. Porque ellos le estaban invocando para cumplir su propia agenda, usando sus dones en su propia agenda y propósitos muy personales. Así que dos cosas ocurrieron. Número uno, aunque profetizaban y echaban fuera demonios, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y número dos, hacían maldad. Se esforzaron y se preocuparon de sus dones y no desarrollaron fruto de justicia. El Señor nos llama hacedores de maldad. Porque una persona puede cantar muy bien, puede orar, puede hacer tantas cosas y ser injusto con su cónyuge y ser abusivo con sus hijos, ser fraudulento en los tratos, manipulador o mentiroso. Y que nosotros nos quedemos sorprendidos con sus dones y no miremos a su fruto. ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Es fiel a su cónyuge? ¿Cuáles son sus tratos? ¿Debe dinero a la gente y no le paga? Porque es que aquí nos está hablando del fruto. Que no nos quedemos sorprendidos, admirados, cautivados solamente por un don, aunque los dones de la iglesia son de gran provecho y necesidad. Pero si nosotros nos sorprendemos con una persona y lo único que estamos mirando son sus dones, entonces podremos ser engañados. En este mismo contexto del que Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, por sus frutos lo conocerán, porque un buen árbol nunca va a dar malos frutos, ni un mal árbol dará un fruto bueno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En este mismo contexto, Mateo 7, 24 al 27, Jesús enseña la casa sobre la roca. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles? Jesús estaba hablando de los falsos, de los que tienen don pero no tienen fruto, de los que tienen una apariencia de piedad pero con sus actos lo niegan. El que me oye estas palabras, ¿cuáles? La alerta de que no te sorprendas con los dones, no te vayas con la finta. Por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que construye una casa sobre roca firme. Aunque vengan vientos y tempestades, la casa permanecerá. Pero el que me oye y no hace esta recomendación, le compararé a un hombre insensato que construye su casa sobre arena. Cuando vienen las tempestades de la vida, soplan los vientos de la adversidad, su casa se cae. Un hombre prudente, una mujer prudente, cristianos prudentes, observamos el fruto de aquellos a quienes admiramos y seguimos. Jesús no dijo, por su elocuencia, por cómo predica, por cómo canta, por cómo evangeliza, por cómo danza, por cómo platica, por qué carismático. Él no dijo que por eso nos íbamos a identificar. Fruto es el resultado de una conducta que se revela a través del tiempo, porque uno no puede conocer el fruto de una persona sin conocerla a tiempo suficiente. El fruto se siembra
y se tiene que esperar tiempo para poder cosechar. Se siembra una semilla y el fruto viene con el tiempo. Así que el fruto, el verdadero cristianismo, pasa por la prueba del tiempo. Y aun cuando algunos de nuestros hermanos han cometido cosas malas, a través del tiempo se verá el arrepentimiento legítimo y fruto de arrepentimiento por aquella cosa. Porque nadie está exento de equivocarse o de pecar, incluso con gravedad. Pero Jesús enseñó a través de su siervo Juan, dijo: hagan frutos dignos de su arrepentimiento. Así que el que escucha esta amonestación, el que pone atención a esta advertencia, yo le compararé a una persona prudente. Los prudentes no se dejan impresionar por la elocuencia, por las habilidades de una persona. ¿Sabe? Nos debe impresionar que ha sido fiel. Nos debe impresionar que ha sido constante, que paga sus deudas, que cumple fielmente en su trabajo, que no es informal, que no es inconstante, que no es deshonesto, que es digno de confianza. Eso, un joven íntegro, un joven que vive en pureza, es algo que debería impresionarnos, más que aquel que canta maravilloso o que toca espléndidamente un instrumento. Un joven que respeta a sus padres, que se vive en integridad, que conoce las escrituras, que reverencia a Dios y su casa, es digno de admiración. Eso es fruto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo hablando, capítulo 20, 29 al 36, Hechos de los Apóstoles, el apóstol se está despidiendo. Él manda a traer a los líderes espirituales de la iglesia de Éfeso y les dice: sé que después de mi partida, porque Pablo había estado con ellos un tiempo, pero debía continuar su viaje misionero. Así que les dijo: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Así que iban a entrar a la iglesia de Éfeso lobos rapaces, de lo que hemos estado hablando. Falsos hermanos. De fuera iban a venir, pero Pablo sigue diciendo: aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar al rebaño tras de sí. Ellos buscan seguidores, quieren ser populares, ellos quieren que la gente los respete y los siga. En medio de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar al rebaño tras de sí. Así que estén alerta. Recuerden que por 3 años no he dejado de amonestarles acerca de esto personalmente. Si él se está dirigiendo a los líderes espirituales en la iglesia de Éfeso, entonces nosotros podemos estudiar hoy por la tarde la epístola a los Efesios, donde Pablo les habla de que ellos deben ser luz. ¿Cuáles son las verdaderas señales del cristiano? ¿Cuáles son los deberes familiares y conyugales? Acerca de la armadura de Dios. Cuando aquí dice: por 3 años no he dejado de amonestarles, él les está enseñando a buscar en sus líderes y en los cristianos que admiran y a quienes quieren seguir, más que capacidades, el fruto. Hablamos de falsos profetas que engañarán, que perderán a las personas. Pero Jesús también habló de falsos maestros que no buscaban dañar la iglesia, perturbarla, llevarla a la ruina. Habla de otro tipo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23 y versículo 3 dice lo siguiente: así que, porque estaban los escribas, estaban allí, y Jesús se dirige a los discípulos y les dice: así que todo lo que ellos digan que ustedes guarden, guárdenlo.
háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. En la versión internacional dice así: obedezcan y hagan todo lo que les digan. Le dice a la gente y le dice a los discípulos. Estos líderes espirituales, lo que les están diciendo a ustedes es correcto porque son las escrituras. Ustedes obedezcan y hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Jesús les dijo, lo que ellos les están enseñando es bíblico, pero lo que ellos están viviendo es contrario a lo que dicen. Una forma de mirar el fruto en las personas es que haya congruencia entre lo que predico y cómo me comporto. Que haya congruencia en que si estoy cantando que Dios es poder, mi vida manifieste que estoy confiando en su poder. Los líderes espirituales de su época, a ellos, Jesús les dijo hipócritas. Los llamó sepulcros blanqueados. Ellos daban una apariencia, pero dentro de ellos era muy diferente. Sus sentimientos, sus pensamientos eran faltos de integridad. ¿Saben? La falta de integridad puede hacernos perder lo más valioso y la recompensa eterna, porque uno no puede vivir de apariencias. Hasta que Jesús llegó, les reveló el verdadero carácter del liderazgo de aquel entonces. Y les tuvo que decir que ellos eran hipócritas, que decían una cosa que no vivían, que exigían de los demás cosas que ellos mismos no estaban dando. Es triste, totalmente dramático, trágico, que yo engañe a las personas y quiera vivir este engaño yo personalmente. Y que me tome por sorpresa aquel día cuando yo le pregunte al Señor, pero si yo predicaba, pero si lloraba por las personas, pero si yo iba al zapote, y que Él me diga, aléjate de aquí, tu vida era maldad, no te preocupaste por el fruto, a lo mejor eras buena con los niños pobres, pero eras mala con tu familia. Es tan importante que nosotros mismos cuidemos esa parte. La Biblia dice que los falsos maestros harán que el camino de la verdad sea blasfemado. Judas 3:13. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, le dice que había falsos hermanos en la iglesia que buscaban quitarles de la libertad que ellos tenían en Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo narra a la iglesia que estuvo en el peligro de naufragar, que estuvo en peligros cuando estuvo encarcelado, en persecuciones, pero también dice en peligro de falsos hermanos. Cuando nosotros no estamos mirando el fruto es cuestión de tiempo. Obviamente que las personas que han venido recientemente a los pies de Cristo van dando sus pasitos, pero el fruto de la pero Juan exigió a los recién convertidos que iban a bajar a las aguas en el Jordán fruto de su arrepentimiento. Cuando alguien se ha arrepentido de mentir, nosotros descubrimos su esfuerzo por mantenerse en la línea de la verdad. Cuando alguien ha sido fraudulento por años, defraudador, pide prestado y nunca paga, se notará su arrepentimiento ante un esfuerzo genuino de darle a las personas, de restituir lo que había sido robado. Pero cuando pasa el tiempo y no hay fruto, y pasan los
personas nuevas que llegan, si empiezan a admirar, porque aprenden de la iglesia, admirar a las personas que manifiestan dones y capacidades y habilidades, pero no están entrenados a buscar fruto en el liderazgo, entonces están en peligro. Y Pablo descubrió a los falsos hermanos. Ahí mismo en 2 Corintios pasamos al capítulo 13, verso 5. Las escrituras dicen lo siguiente: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se conocen a sí mismos? Examínense. Yo tengo el deber de buscar principalmente en el liderazgo y en los hermanos de años el fruto. Voy a pedir consejos a las personas que manifiesten fruto. Voy a imitar a las personas que manifiesten fruto. Son las personas a las que voy a admirar y a respetar, en las que voy a creer. Pero también cada hijo de Dios, nosotros tenemos el compromiso muy personal, nuestro compromiso responsable. Yo debo examinarme a mí misma, debo probarme a mí misma, debo oírme cómo hablo, debo mirarme cómo me comporto y debo conocerme a mí misma. La Biblia me exhorta a no tener más alto concepto de mí que el que deba tener, a examinarme, a probarme y a ser sincera conmigo misma. Cuando se trata del fruto, el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio 4 y versículo 3 encontramos la parábola del sembrador, muy conocida en el mundo cristiano. Habla el Señor acerca del terreno y la semilla. La parábola dice lo siguiente: el sembrador salió a sembrar y cuando iba sembrando, iba caminando, iba sembrando, una parte de la preciosa semilla cayó en el camino, otra cayó entre piedras, otra en espinos y otra en tierra fértil y buena, noble y suave. Los discípulos después le preguntan: ¿y qué quiere decir eso? Él le dijo: el sembrador es quien predica la palabra y la semilla es la preciosa palabra. El fruto dependerá del terreno donde cae esta semilla. Jesús dijo que cuando la semilla cayó en el camino, en un terreno endurecido, quedó superficial. Las aves del cielo se la comieron y la gente que pasaba por ahí la pisó. Quería decir que el diablo fácilmente se roba la semilla, que está representado por las aves del cielo, o que cualquier persona puede pisotear con sus comentarios y sarcasmo lo que ha sido sembrado en tu corazón y que tú escuchaste. En uno de los evangelios dice que cuando las personas no entienden la palabra, el diablo se la roba. No dio fruto, no hubo fruto. Otra semilla cayó en terreno de piedras, pero cuando quiso echar raíces no se pudo arraigar porque las piedras impedían que la raíz se hiciera firme y que brotara un árbol. Y mucho menos iba a haber fruto. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que las piedras son lo que está siendo un obstáculo para que la preciosa semilla lleve fruto. Dice: examínense. Escuchaste el domingo una enseñanza hermosa. Quedaste sorprendido y convencido y sabes que fue el Espíritu Santo hablándote. Ahora nos examinamos a nosotros mismos. Si de lo que el Señor me habló y aquello a lo que el Señor me está invitando, han pasado las semanas y los días y yo no he dado fruto. No se arraigó en mi corazón. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Por qué de lo que el Señor me ha exhortado y me ha enseñado y sé que es el Espíritu Santo hablándome, por qué no he dado el fruto? Porque al pasar de los años el Señor me ha hablado de esto en diferentes ocasiones, repetidamente, y no se ha visto el fruto? ¿Qué hay en mi corazón que me ha impedido
que se arraigue y fructifique. La Biblia dice que la preciosa semilla de la palabra de Dios cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Jesús dijo que los espinos estaban representando los afanes, los placeres, los deseos de este mundo. Cuando estamos tan ocupados, tan afanados, oímos una palabra que nos impresionó, que sí nos gustó, que sabemos procede de Dios, pero al correr del tiempo, aquello que fue sembrado en mi corazón, que era palabra de Dios inspirada, no se ven resultados en mi conducta, en mi trato con los demás, en mi proceder. ¿Qué le ha pasado a mi corazón? Nosotros no solo debemos cuidarnos de los falsos hermanos y buscar fruto en aquellos que admiramos y seguimos. Nosotros tenemos que buscar el fruto de nuestra propia vida. Ahora que la iglesia está en casa y que levantamos altar familiar, el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 38, cuenta la historia de Elías, cuando está frente a los falsos profetas. Y dice la Biblia que él iba a invocar a Dios para que se demostrara la verdad de Dios y fuera evidenciado la mentira de los falsos profetas. Entonces, después de que los falsos profetas hicieron vanos esfuerzos, llega el turno de Elías. Y cuando Elías va a ofrecer sacrificio a Dios para poder invocar su nombre, descubre el altar arruinado, el altar donde debía ofrecerse el sacrificio, invocar al Dios Altísimo, estaba arruinado. Así que Elías va por 12 piedras que representaban los hijos de Israel y coloca las piedras, sobre las piedras los leños, sobre los leños la víctima, el sacrificio, y lo llena de agua. Ahora que tenemos altar en el hogar, dice la Biblia que el altar estaba arruinado. Para poder invocar al Señor, el altar tenía que estar correcto. Para poder recibir una señal milagrosa como la que Elías recibió, el altar tenía que estar corregido, arreglado. Las piedras representaban los 12 hijos de Israel, como las piedras de nuestro altar deben representar cada miembro de nuestra familia. La víctima, y dice que lo llenó de agua, palabra de Dios. Hablando del altar, ¿cómo está nuestro altar en casa? Porque cada uno de los padres de familia somos los sacerdotes, los pastores de nuestra propia casa. El Evangelio según San Marcos 4:3 nos insta a buscar el fruto en la familia, fruto de salvación. Se identifica el árbol por su fruto. Entonces yo voy a hacer un análisis. Quiero construir un altar de adoración en mi casa ahora que la iglesia está en casa. Dice que un árbol bueno no va a dar frutos malos, que un espino no fructifica. Dice que el árbol por el fruto se conoce. Así que yo voy a estar en casa y voy a buscar fruto en mis hijos. El fruto de la salvación. ¿Cuál es el fruto que estoy viendo en mis hijos? Porque el fruto que estás viendo en tus muchachos, el fruto de la salvación es innegable. Es cuando tú pasas en la cuenca, en la carretera de la cuenca, y tú ves hectáreas de mangales, te llama la atención, los árboles están colgados por el peso de los mangos. La salvación tiene señales, tiene frutos muy evidentes. El que es salvo canta con fervor, con entusiasmo. El que tiene la salvación canta sin que lo obligue. Él anda buscando un encuentro con su Señor porque ha sido conquistado por Él. La Biblia dice que como recién nacidos busquemos la leche espiritual no adulterada. Si nuestros hijos son salvos, por iniciativa propia, leerán las Escrituras. Se pondrán sus audífonos y escucharán por su propia convicción alabanzas. Buscarán conciertos, predicaciones.
según San Mateo capítulo 3 y verso 8. Juan les exige a las personas fruto de arrepentimiento. ¿Por qué creemos que si nuestros niños tienen 10 años no pueden ser salvos? ¿Cómo van a cantar si solo tienen 10 años? Ellos ya tienen preferencias en los géneros de música. Ellos ya saben seleccionar su programación televisiva. Ellos ya tienen una personalidad definida. Porque tiene 10 años no va a cantar alabanzas. Porque tiene 11 años todavía no está listo para orar, buscar las escrituras. Si están listos para buscar otra información, si están listos para leer o ver lo que no deben, también están listos. Si tu hijo tiene 15 años, 14, 12 y no es salvo, ¿qué estás esperando? ¿Para cuándo se va a salvar? Cuando la vida lo golpee, cuando cometa errores y tenga que venir con lastimos en arrepentimiento. Arrepentirse de muchos errores. Los hijos tienen que ser salvos. Nosotros los encaminamos, los enseñamos a cantar, se saben las canciones, los ponemos acá al frente con la danza. Pero ellos tendrán una iniciativa propia el día que conozcan al Señor. Y si tus hijos no tienen esa iniciativa propia, hay que trabajar en la tierra de su corazón. Hay que orar por ellos. Uno no puede engañarse, no puedes estar mirando colgados los mangos y decir que es un manzano. Tienes que mirar el fruto. Para que haya un buen fruto depende muchísimo de la tierra y del árbol. Hay que cuidar la tierra del corazón de nuestros hijos. Hay que hacer barbecho y abonarla con nuestras oraciones. Porque en este tiempo de señales apocalípticas, nuestros hijos tienen que ser salvos. El arrebatamiento que nos va a librar de un gran número de eventualidades terribles, trágicas sobre la faz de la tierra, es una recompensa, es un galardón a una salvación esforzada. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 24, les dice, les aseguro, el Señor dijo, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Morir a nosotros, morir a mis propios caprichos, morir a mis malos hábitos, a mis viejas costumbres, morir a mi obcecado corazón, morir a mi propio pensamiento y sentimiento cuando es incorrecto. Si el grano de trigo no muere en la tierra, no llevará su fruto. Jesús se refiere al liderazgo de aquel entonces y les dice, por tanto, yo les digo, dijo Jesús, el reino de Dios será quitado de ustedes y se le entregará a gente que produzca los frutos de él. Hay fruto de estar en el reino, de oír una enseñanza tras otra. Por favor, yo te pido y me pido a mí misma, examinémonos como Pablo nos exhorta. Pruébense a sí mismos, conózcanse a sí mismos. Si lo que oíste aquella vez, que te impactó, que llamó tu atención, que produjo lágrimas de tus ojos y arrodillado estabas o arrodillada ante el altar del Señor, pregúntate si hay fruto de aquel día. Porque si no, hay que trabajar en el corazón. En nuestro corazón, cada uno de nosotros. Termino. Por sus frutos. Iglesia, que te impresione el testimonio de vida de las personas, más que su espectacularidad en dones.
muchos aquel día sufrirán una gran sorpresa y desencanto cuando el Señor les diga, con todos tus milagros y señales, tu vida estuvo llena de maldad, de engaño, de falsedad. Llamemos la atención de Dios por nuestra vida. Iglesia, aprendamos a que nos impresione una chica obediente, una esposa respetuosa, un marido fiel, las personas obedientes, que nos impresione quien oye la palabra. Tú escuchas, tú miras que escuchó la palabra y vino al altar y con el tiempo tú ves cambios, son frutos. Esas personas deben impresionarnos. Y en este tiempo de falsas señales, de falsos milagros, de falsos profetas, de falsos cristianos, sigamos y admiremos a las personas que a lo largo de los años han demostrado un testimonio de integridad. No, si alguien te da un consejo, no pienses solamente, no es que conoce mucho la Biblia, no hombre, es que, qué barbaridad. ¿Cómo se porta con sus padres? ¿Cómo trata a las personas? ¿Es honrado? ¿Paga sus compromisos? ¿Trata bien a la gente? ¿Es respetuoso de los más frágiles? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo se dirige con sus hermanos mayores? ¿Cómo trata a su mujer? ¿Es responsable en su casa? Porque eso es muy importante. Oremos en nombre de Jesús. Y si descubrimos esta tarde que algo ha sucedido en nuestro corazón, que la palabra sembrada como una valiosa semilla no ha producido el fruto en el tiempo que debiera, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para hacer barbecho en nuestro corazón, para quitar las piedras, para desalojar los espinos, para tener buena tierra. Examinémonos cada día a nosotros mismos. Examinemos cómo pensamos, cómo hablamos. Escúchate hablar y analízate. Porque a Pedro un día le dijeron, tu forma de hablar te delata. Escúchate. Sigamos cuidadosos de nosotros mismos en tiempos de engaño y manipulación. De nosotros mismos. Y que tengamos cuidado de los falsos profetas y de los falsos hermanos, pero también cuidemos que ninguno de nosotros sea uno de ellos. ¿Oramos? Padre nuestro, hermoso Rey y Señor, gracias por tu palabra. Ella hallará buena tierra de nuestro corazón, Dios mío. Tu Santo Espíritu habrá de convencernos, porque es el Espíritu de la verdad. Que la verdad sea manifiesta en nuestros propios corazones. Que el Espíritu de la verdad nos lleve a toda la verdad y a toda la justicia. Y que en tiempos como estos, quitemos los altares arruinados, coloquemos las piedras correctas, los leños del sacrificio y nos llenemos del agua viva de tu palabra. Ofrezcamos al Señor sacrificios de alabanza al lado de los que amamos. Seamos personas, hijos de Dios, que damos frutos de justicia porque en disciplina hemos sido ejercitados. Hemos disciplinado los pensamientos, los comentarios, los sentimientos, las decisiones y las elecciones cada día de nuestra vida, Señor. Tu palabra dice, porque si ustedes añaden a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y todas estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, y les será otorgada amplia y espaciosa entrada en los cielos. Se podrá decir de nosotros, venid benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y se halagará, Señor, el fruto, más que las capacidades espirituales que se nos confiaron, como los dones y
nombre precioso de Jesús. Así sea. Gracias.